Consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron con los representantes de las 32 juntas locales ejecutivas. El encuentro estuvo encabezado por Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, quien aseguró que el instituto hará un trabajo excepcional pese al recorte presupuestario que tuvo el instituto y que no se le otorgaron los recursos que solicitó para hacer la elección a mediados del año. En tanto, un juez de distrito multó por tercera ocasión a las y los consejeros del INE por el desacato a la suspensión provisional de dicho proceso electoral. Le vamos a entrar a este tema y a otros más, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el Instituto Nacional Electoral se reunió con representantes de las 32 juntas locales electorales con el fin de organizar la elección judicial del 2025. En este encuentro se analizó el marco geográfico, la instalación de casillas y las actas de escrutinio, entre otros puntos. Y hay que señalar que el INE prevé utilizar un presupuesto de 6,132,000 pesos para la elección judicial del 1 de junio. La cifra es 46% menor a la que se tenía planeado originalmente, la que solicitó el INE, que eran cerca de 13,000 millones de pesos. Frente a estos recursos que consideran escasos en el INE, no en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en Morena, en el Congreso de la Unión, pues han dicho no, que se ajusten a la austeridad y que con pocos recursos hagan esta elección histórica e inédita. Y bueno, pues hay diferentes visiones sobre lo que se requiere para echar a andar una elección de este tipo. Pero bueno, a pesar de ese recorte, de esa austeridad presupuestal en el INE, sus consejeros han dicho que pues han detallado algunos cambios en el proceso judicial. No va a ser la misma elección que se tenía pensada, por lo que en lugar de contratar a 50,000 supervisores, solo se contratarán a 30,000 supervisores de esta elección. De las 172,000 casillas que se deberían instalar, únicamente van a instalarse 81,000 centros de votación. El INE también contempla una reducción de gastos para el material electoral, lo cual se verá reflejado en la reutilización de uniformes y de mobiliario, así como en la impresión de boletas, las cuales no contarían con el tradicional papel moneda, pero sí con medidas de seguridad para evitar, en teoría, que sean falsificadas. Y por su parte, Guadalupe Tadei aseguró que el instituto hará un trabajo excepcional, así dijo, a pesar del recorte presupuestario. La consejera presidenta del INE resaltó la capacidad de transformación del organismo, mismo que adaptará sus procesos para la organización electoral. Sin embargo, las y los consejeros del INE recibieron un nuevo revés. Por tercera ocasión, un juez de distrito los multó por no acatar la suspensión del proceso electoral judicial. La información en la siguiente nota. Por tercera ocasión consecutiva, los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral fueron multados por el juez de distrito Javier García Contreras. Esto tras considerar que las y los consejeros continúan con el desacato a la suspensión provisional que ordena frenar la elección judicial del próximo año. En esta ocasión, el juzgador impuso una sanción económica de 54,285 pesos, misma que se suma a las dos multas anteriores y que dan un total de 162,855 pesos. García Contreras concedió un plazo de 24 horas para que los integrantes del INE acaten la suspensión provisional de la elección judicial. De lo contrario, impondrá una cuarta sanción y presentará por segunda ocasión una demanda penal ante la Fiscalía General de la República. Me vuelven a hacer alusiones, falacias y evasivas para cumplir la suspensión. Entonces estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus consejeros, a que me cumplan la suspensión, lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique. Si no lo hacen, se les impondrá esa multa y ya daré vista a la gente del Ministerio Público. Israel Morales, Heraldo Media Group. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que el 2025 va a ser un buen año para las y los mexicanos porque habrá una elección judicial, entre otras cosas, así lo comentó.
Va a ser un buen año. Vamos a consolidar esto que hemos hablado de los proyectos de inversión. Se van a consolidar todavía más los programas de bienestar y los nuevos programas. Va a seguir habiendo inversión en México, pública y privada, y vamos a consolidar el proyecto. Y además, el 1 de junio pues va a ser la elección. Por primera vez las y los mexicanos vamos a elegir a las y los jueces, magistrados y ministros de la Corte, que es histórico en México y en el mundo. Sin embargo, la llamada austeridad de la Cuarta Transformación no aplica para todos. En la Cámara de Diputados, cada uno de los legisladores recibirá 40 días de aguinaldo, es decir, 140,504 pesos. Imagínense esa cantidad de aguinaldo. ¿Cuántos no quisiéramos recibir ese dinero de aguinaldo? 40 días. La información es de mi compañero Marco Fragoso. Los diputados federales tendrán un próspero año nuevo. Según el presupuesto de egresos de la Federación 2024, cada uno de los 500 diputados federales recibirá un aguinaldo de 140,504 pesos brutos. Este monto supera su sueldo mensual bruto, estimado en más de 105,000 pesos. Sí, pues no es justo. No es justo porque pues hay personas que, en mi caso, yo soy trabajador jubilado del Seguro Social y me dieron de aguinaldo, ¿qué? 3,000 pesos. Para algunos ciudadanos, la austeridad de la Cuarta Transformación aún no es para todos. A mi juicio todavía no se aplica, todavía no tiene resultados. El aguinaldo es una prestación laboral. Según la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo antes del 20 de diciembre. Los diputados recibirán 40 días de aguinaldo. Pues trabajan mucho menos que la mayoría de la población y es muchísimo más lo que se les va a dar que lo que gana la mayoría también de la población, independientemente del trabajo o de las actividades que hagamos. Se le hace justo. Exageradísimo. Aunque la comisión permanente se instaló el martes, los legisladores citaron para el 8 de enero y los diputados tendrán 21 días de vacaciones. La comisión permanente sesionará hasta el 31 de enero y la próxima legislatura iniciará en febrero. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Bueno, pues en un presupuesto tan grande del gobierno federal, aunque se hicieron reasignaciones, recortes, algunas secretarías y algunos proyectos y programas, sigue siendo un presupuesto muy grande de 9.3 billones de pesos, como nunca se ha tenido en la historia del país. Es más, en este último año de gobierno del expresidente López Obrador, hasta el último día de septiembre, que allí acabó el gobierno, se logró, digamos, se obtuvo un presupuesto, que se aprobara un presupuesto muy grande de 9 billones de pesos, el más grande de la historia, que mucho o parte de ese presupuesto se hizo con deuda, es decir, se solicitó casi 2 billones de pesos de deuda para poder financiar un gasto público en un año electoral en el que se adelantaron pagos de programas sociales, pensiones, se saldaron cuentas con proveedores, con contratistas, salvo en Pemex, que sigue habiendo una deuda enorme, pero normalmente en ese último año de gobierno pues se busca saldar ciertas cuentas para que arranque el próximo gobierno, y por eso, entre otras cosas, se proyectó este presupuesto tan grande de 9 billones de pesos, y ahora para el 2025 va a ser un presupuesto todavía mayor, salvo que habrá reasignaciones en algunos temas, y también pues el gasto programable del gobierno también sufrirá algunos recortes para lograr que ese déficit fiscal, que es básicamente la deuda pública de México, no siga aumentando, y al revés, se busca reducir del 6% del PIB a cerca del 3%, 3.2, 3.4%. Esa es más o menos la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda. En fin,
Lo cierto es que con todo este enorme presupuesto que sí va a haber para el próximo año, pues hay cosas que ya están fijas. Haga de cuenta los gastos fijos que usted tiene que pagar todas las quincenas o los meses, la renta, las colegiaturas, el gasto para la comida, para el agua, los servicios, la luz, el internet, digamos que son gastos fijos que todos los meses se pagan. Bueno, así el gobierno tiene gastos fijos que son el pago del servicio de la deuda o de los intereses, tiene que pagar las pensiones, tiene que ahora por Constitución cubrir los programas sociales porque están en la Constitución, obviamente el gasto federalizado, que es el que se va a los estados y municipios, que es un gasto que prácticamente así está etiquetado, y bueno, pues le queda al gobierno un poco de recursos para pues llevarlos a la educación, a la seguridad, a las Fuerzas Armadas, a los proyectos prioritarios, a la salud, no se diga. A los proyectos prioritarios me refiero, pues los que ahora son de la presidenta Claudia Sheinbaum, que su apuesta es por los trenes de pasajeros. Hay una serie de proyectos de trenes de pasajeros que se van a echar a andar. Y también el programa de vivienda. El asunto con el programa de vivienda es que se va a financiar con recursos del Infonavit, que no son recursos presupuestales, son recursos de los trabajadores mexicanos, trabajadores del país, que les hacen aportaciones patronales, sus patrones, los empresarios, y ellos a su vez contribuyen con otra parte para que se vaya formando esta subcuenta de vivienda para utilizarla en un crédito. Esa es la modalidad como funciona el Infonavit, y por eso ahora es tan polémico y tan escandaloso que parte de los recursos que tiene el Infonavit en la panza, que son de los trabajadores, pues con los cambios en comités, en comisiones y en la ley general del Infonavit, pues se le dé más poder o más discrecionalidad del uso de los recursos o de la toma de decisiones a la Dirección General del Infonavit, que la encabeza Octavio Romero. Entonces ya con eso decimos mucho, ¿no?, de cómo van a gestionarse, cómo pueden gestionarse los recursos, a pesar de que hay un consejo de administración, un comité de inversiones para ver cómo se invierten los recursos de los trabajadores y se generan más rendimientos. En fin, todo ese tema presupuestal, pues parece que algunas de las reducciones o de los recortes, pues no le pasaron a las cámaras, aunque se peleen a Dan Augusto López y Ricardo Monreal por recursos, por dinero, por presupuesto, pues los diputados y diputadas de nuestro país tendrán su buen aguinaldo de más de 140,000 pesos de 40 días, y aunque pues se aseguren, juren y perjuren y griten a los cuatro vientos que haya austeridad republicana, pues mire, así es el tema de los políticos. Ellos no van a nunca pues a darse ese balazo en el pie de recortarse prestaciones, bonos, aguinaldos, sueldos. Es una falacia, ¿no? Pero en el discurso político siempre sirve muy bien el decir que se están autorregulando, que hay austeridad y que no ganan los sueldazos. Pues uno de los frentes abiertos contra la Corte y el Poder Judicial y contra los organismos autónomos que van a desaparecer era precisamente el argumento de los sueldos, de que ganaban más que el presidente y que cómo es posible que ganen más que el presidente un ministro, un magistrado, un juez o un comisionado de un organismo autónomo. Bueno, con ese argumento, adiós a la estructura del Poder Judicial que teníamos anteriormente y adiós a los organismos autónomos. Así que siempre es un buen argumento el tema de la austeridad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los mexicanos no tienen esos sueldazos, o que tienen ciertamente algunos integrantes del Poder Judicial o de organismos autónomos, pero también los del gabinete, los funcionarios del gabinete y los legisladores que han hecho una recomposición completa casi de la Constitución mexicana, con toda esa responsabilidad que significa cambiarle la cara al país en términos institucionales, jurídicos y constitucionales. Así que pues tendrán esa responsabilidad histórica todos los legisladores. Pero mire, mientras tanto se podrán pasar su buena Navidad, porque recursos, dinero, no les va a hacer falta con estos aguinaldos y bonos y prestaciones tan jugosos que siguen teniendo legisladores en México, a pesar de que se argumente y se grite que están en la austeridad republicana.